¿Va a pasar o no va a pasar, Arturo, esta reforma? ¿Tienen o no tienen los votos para poder tener la mayoría calificada? El pueblo de México, Pedro, desea que pase esta reforma electoral. Traigo una encuesta que publicó Encol. Una encuesta seria, ¿no? Una encuesta que me parece que además de datos de la reforma electoral tiene otros datos que me parecen muy relevantes. Fíjate lo que te voy a decir. El 87% dice sí debe de supervisarse el dinero que se usa en las campañas. El 85% dice sí deben reducirse los sueldos. El 83% que todos los cargos se elijan directamente por voto ciudadano. El 82% dice reducir el dinero público a partidos políticos y autoridades electorales. 81% eliminar la reelección. 80% prohibir el nepotismo. Y la pregunta expresa: ¿está usted de acuerdo o no con la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum? 9 de cada 10 mexicanas y mexicanos dicen estamos de acuerdo. ¿Va a pasar? Pues tiene que pasar. ¿Quién podría estar en contra de la voluntad del pueblo de México? Bueno, pues el movimiento ciudadano, la derecha progre y la ultraderecha mexicana, ¿no? Me parece que ellos ya han anticipado que no van a debatir esta reforma, que no están de acuerdo porque no quieren perder los privilegios. Oye, ¿y los aliados? Pues vamos a ver, me parece que ellos van a actuar sensatamente. Ojo, seguirán siendo aliados porque no podemos dejar de reconocer que nos han acompañado en la construcción de las reformas constitucionales más importantes. Y como nuestro movimiento no es un movimiento de pensamiento único, serán ellos los que tendrán que tomar ese minuto de tiempo en el momento que esté votándose esta reforma en el Pleno y decidir si van con el pueblo de México o decidir otra cosa. ¿Dirías que son los que van a cargar con el peso del enojo de la gente por no pasar la reforma? Pues a ver, finalmente eso no me corresponde a mí. Aquí te lo estoy diciendo con datos certeros de una encuestadora que es seria. 9 de cada 10 mexicanas y mexicanos apoyamos la reforma electoral de la presidenta de México, la reforma electoral del pueblo de México. ¿Luisa? Pues no te contesto lo que le preguntaste de manera expresa, pero mira, ¿qué tenemos que cuidar en esta reforma? Por supuesto que los principios de equidad, tenemos que cuidar muchísimo que los partidos políticos sigan teniendo garantías y puedan seguir llevando a cabo su trabajo de manera libre y, por supuesto, insisto, con equidad. Pero mira, a cada propuesta que hace Claudia Sheinbaum en esta reforma hay una trampa. Y me explico. Por ejemplo, te dice que para las consultas populares ya pueden intervenir partidos políticos. Es decir, la imparcialidad para las consultas populares quedaría de lado. ¿A qué me refiero? Si haces una consulta popular para saber si debe o no seguir el proyecto del nuevo aeropuerto, pues entonces tienes a los partidos políticos, en lugar de generando una idea en conjunto de manera imparcial, tienes a los partidos políticos inmiscuidos para hacer valer lo que ellos quieran establecer en estas consultas. Pero en la ley, es que nada más en ese punto en específico, se establece que deben de ser los 3 órdenes de gobierno y que deben de ser imparciales, que no deben de influir hacia el voto. Entiendo que es una utopía, claro, pero la ley lo establece. Y por eso te digo que hay trampa en cada cosa que plantea esta reforma. Esa es una de las que tú dices. Es una utopía. Lo cierto es que tienes a Morena haciendo campaña política, incluso en la reforma judicial, y se plantearon grandes retos en esta reforma, pero también se plantearon grandes trampas y gran corrupción y utilización de programas sociales. ¿Estás a favor o en contra de que se eliminen los pluris? Pues estoy a favor de que se eliminen los pluris. Aquí en la Ciudad de México lo he platicado varias veces. Así se tiene esto. Entonces, pero ojo, ¿estarías en contra de que se elimine a Marco Cortés, Jorge Romero, Lili Téllez en unas listas y que mejor se salgan a la calle a pedir el voto? Tienen que salir a la calle a pedir el voto si esto se plantea en la reforma, por supuesto. Son personas que también han contendido. Claro, son personas que también han contendido en elecciones populares. Mencionas a Jorge Romero, él ya fue una elección popular y ha ganado elecciones populares. O sea, ¿no te ha parecido injusto la conformación de las listas del PAN? Pregunta, ¿y qué no tenemos todos hoy? Porque así lo establece la ley, este tipo de establecimientos de las listas. Ojo, ¿tú sí has estado conforme con cómo se han integrado aquí en la listas? Ciudad de México, pausa. No, federal. Es que aquí en la Ciudad de México nosotros le pusimos el ejemplo a Morena. Eso, y nos pero están federal. pirateando la idea. Te pregunto si en la pasada lista, supuesto. ¿tú sí estuviste de acuerdo en la conformación de cómo se integró esa lista? Sí, por supuesto, yo soy parte del Consejo Nacional. Encabezando Marco Cortés. Soy parte del Consejo Nacional y por supuesto que la voté. ¿No tienen más mérito quienes están en la calle que quienes están en el escritorio? Y ojo, es lo que te estoy diciendo. Al final del día nosotros desde acá también lo hemos planteado, que aquí el PAN lo propuso en la Ciudad de México. Esta idea que están planteando es una pirateada de lo que Acción Nacional hizo en 2009. Por eso no estamos en contra. Ojo, causa. Y está diciendo que el 83% de las personas quieren que todos los votos sean ciudadanos, pero sí permanece un listado A de listas que no establece bien esta reforma constitucional, cómo se van a establecer. No los plantea, pero sí Morena los vuelve a poner en diputados federales. Lilia, ya se sabe cuál es el contenido de este decálogo, de esta iniciativa. No se enviaron leyes secundarias, entonces solo tenemos lo que ya todos conocemos. Nos has dicho durante muchas semanas que hasta no saber qué es lo que se propone, no tendrías una definición, lo cual me parece muy inteligente. Ahora ya se sabe. ¿Cuál va a ser?
tu papel, tu decisión ahí? Bueno, no sé cuál vaya a ser mi papel, pero soy una diputada de 500 y claro, soy integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales y el PT lo ha dicho con mucha claridad. Nosotros estamos a favor de la pluralidad, estamos a favor, además lo hemos dicho con mucha contundencia, somos no solamente integrantes de la Cuarta Transformación, somos fundadores de la Cuarta Transformación. Son la verdadera izquierda de México. Bueno, yo lo sostengo, claro, pero eso no nos contrapone con nuestros aliados. Lo cierto es que aquí ha habido, vamos a decir, mucha maldad, porque yo creo que parte de la oposición creía que nosotros nos íbamos a pelear por esto y parte de un grupo, vamos a decir, un grupúsculo de Morena que también desde dentro cree y trata de incitarnos a diferenciarnos. Y yo creo que lo que ha dicho Arturo es lo correcto. Esto no va a definir o no si nosotros seguimos siendo parte de una coalición que además hoy gobierna este país. Entonces nuestro apoyo a la presidenta está ahí constantemente, no solamente lo hemos dicho, hemos acompañado, yo diría que el 99% de las iniciativas de la presidenta y ahora acá no coincidimos en algunas cosas, pero coincidimos en otras. Por ejemplo, el primer partido que planteó la reducción del gasto de los partidos políticos fue el PT. Hay una reforma que presentó en el 2018 Gonzalo Yáñez en el Senado de la República, que ustedes pueden recuperar fácilmente los archivos públicos, donde nosotros decíamos que se hiciera un recorte del 50%, okay, pero que la distribución fuese pareja del 50-50. Esas son cosas que creo que deben de estar en la discusión, porque eso pondría todavía en un aumento mayor el gasto que hay para los partidos políticos, pero una distribución equitativa que le permita a todo el mundo competir. Oye, dos preguntas, Lilia. La primera, entonces, ¿vas a votar a favor o en contra? Bueno, lo vamos a determinar mañana. Nosotros tenemos reunión del Consejo Nacional del Partido. El día de mañana estamos convocados por el profesor Alberto Anaya y lo vamos a determinar para el voto en comisiones, que inicialmente creemos que va a ser en contra, pero la determinación evidentemente la tendremos que debatir ahora que ya conocemos el contenido de la reforma. ¿Será una votación en bloque o será una votación a conciencia? En el PT siempre hay votaciones a conciencia. Está ahí demostrado hace mucho tiempo y lo hemos hecho, insisto. Pero entonces, ¿para qué esperar lo que les diga el profe Anaya? No estoy esperando lo que diga el profe Anaya. Yo evidentemente tengo que dar mi punto de vista al partido que hoy yo represento. Oye, ¿y cómo se siente? Porque hemos visto varias voces del propio Morena, del partido aliado, irse contra ustedes y tratar de poner en mal frente a la gente, a ustedes. ¿Cómo tomas eso? Sobre todo a mí, que me han agarrado con una gran violencia de género, fíjate, en el marco del 8M, y que han utilizado el anonimato, la impunidad que da el anonimato, pero el profe Beto tiene un dicho que es que en esto resiliencia y estoísmo. ¿Arturo? Hay que decir que la oposición no deja de jugar con una estrategia de comunicación que se llama desplazamiento del marco conceptual del debate. ¿Por qué? Porque no tienen argumentos, porque no le quieren entrar al debate técnico. Entonces, lo que hacen ellos es, primero, ponen sobre la mesa una iniciativa que, por cierto, solo reduce el 10%. Mira, así se les hizo con el 25% que nosotros estamos solicitando que se reduzca. No quisieron entrarla a eso. Y también lo que no dicen, fíjate, la incongruencia, porque tratan de engañar al pueblo de México, ¿no? La cantidad de diputadas y diputados que ellos tienen en la Cámara de Diputados son 27. No, 26 son plurinominales. Solamente ganaron un distrito. Son el partido que más perdió distritos en la elección de 2024. El partido perdedor, pero el partido de los plurinominales. ¿Y eso está bien? Sí está bien. Eso se va a quedar igual si se aprobara mañana esta reforma electoral, se quedaría exactamente igual. ¿Qué es lo que estamos proponiendo nosotros? Y ahí está el falso debate. Primero, que los mejores perdedores de cada partido político, es decir, si Movimiento Ciudadano saca el quinto lugar en un distrito electoral, pero es el mejor perdedor, que sea premiado en esa lista, porque es el mejor perdedor. No quieren eso. Ahorita te voy a explicar por qué. Segundo, que el otro 50%, exceptuando a los migrantes, ¿no? Que el otro 50% sea como funciona hoy, con listas, con una enorme diferencia. Que el número que va a integrar la lista, que determina quién va a entrar a ser diputado, normalmente los primeros en la lista son los más favorecidos, no los va a determinar Maínez, no los va a determinar Luisa María Alcalde, no los va a determinar Jorge Romero, los va a determinar la gente que está allá afuera. Ellos van a elegir quiénes son. Oye, van a hacer campaña, por favor, si ustedes conocen más que nadie, por ser el partido de las redes sociales, el que funciona, su plataforma política más en TikTok que en otro lugar o en territorio, ¿no?
las redes sociales, la parte digital, la velocidad de la información permite, por supuesto, que las listas de plurinominales lleguen de una forma mucho más eficiente, ¿no?, que el planteamiento de que no se va a reducir el gasto electoral. O sea, ¿la campaña sería de aire solamente? Para este tipo de diputadas y diputados se puede hacer una buena campaña de promoción, no, pero en las territorio, listas. pues, Ahora, hay 300 que van directamente a hacer una campaña uninominal, porque tenemos un sistema que es híbrido, mixto, ¿no?, en donde hay preponderantemente una mayoría dividida en 300 distritos electorales que se ganan o se pierden, que ahí es donde pierden todos ellos y también ellos, ¿no?, donde pierden la mayoría, ¿no? El Partido del Trabajo sacó muchos mayores diputados por mayoría que ambos partidos, ¿no? Y tienen la parte de los pluris. Ya les dijimos, no se va a tocar. Nomás permitan que el pueblo decida quiénes son los pluris. Y te digo que no quieren perder el control. Muy bien. Luisa. Pues mira, hay que recordar un poquito de historia. Andrés Manuel López Obrador, siendo presidente, en 2017 presentó una acción de inconstitucionalidad ante la reducción que aprobaron incluso diputados de su movimiento en Yucatán. Y entre la acción de inconstitucional dijo que no podían quitarle presupuesto al partido, sobre todo porque violentaban principios de equidad, legalidad, objetividad y certeza. Ojo, Andrés Manuel López Obrador en 2017. Hoy para 2026, que se ponen a hacer corridas y que hoy tienen el dinero público a merced de campañas políticas, entonces es hoy donde no se quieren, donde hoy quieren seguirlo utilizando porque se ha comprobado una y otra vez cómo utilizan los programas sociales. Pero mira, si quisiéramos hacer eficiente el gasto, pues los partidos políticos te cuestan 7,000 millones. Solamente en pérdidas de los megaproyectos de Andrés Manuel López Obrador se gasta cada año 7,000 millones de pesos. Incluso si tú revisas cuánto cuesta Cámara Federal y tanto de diputados como de senadores, no llegan ni a los 1,000 millones de pesos. Es decir, si queremos verdaderamente utilizar bien el dinero de las y los mexicanos, ¿qué tal que dejamos de hacer proyectos que no les sirvan a las y los mexicanos y dejamos que nuestra democracia siga siendo un pilar y no genere que se meta el dinero del crimen organizado y meter el dinero público en especial programas sociales? ¿Cuánto desprecio le tiene el Partido Acción Nacional a los programas de bienestar, los programas sociales? Por eso nos votan en contra. Acabamos de escuchar en esta mesa que Luisa dijo textualmente: el gobierno utiliza los programas sociales electoralmente. Lo digo con toda claridad. El León cree. ¿Ah, sí? El León cree que todos son de su presentó la denuncia penal pero y no ha somos avanzado. como ustedes. Es constitucional y es algo que hoy beneficia a adultas y adultos mayores, a niñas y a niños de secundaria, a jóvenes penal, construyendo el futuro. Entonces lo que te quiero decir es, nosotros no somos como ustedes, pero entendemos el desprecio que le tienen a los programas sociales. Segundo tema, ¿no? Qué bueno que sacas en tu cartulina el Tren Maya, que le dio empleo a más de 500,000 personas en el sureste de México. Qué bueno que sacas el AIFA, ¿no?, el aeropuerto Felipe Ángeles, que hoy está en punto de equilibrio y gana. Eso es tu elefante blanco. ¿Pero quieres hablar de elefantes blancos? Hablemos de 2 obras de ustedes. La barda que pretendía hacer refinería, la barda, una refinería que ya está produciendo. La barda, yo no te interrumpí, Luisa, por favor, dame chance de hablar. Yo entiendo que cuando se te acaban los argumentos, entiendo que la técnica sea interrumpirme porque no hay argumentos. Yo, aunque no comparto tus puntos de vista, aunque dices muchas mentiras, te dejo hablar. Concluyo diciendo: prefiero sin duda construir el AIFA, construir la refinería Dos Bocas, caminos artesanales. Prefiero, por supuesto, construir un Tren Maya a una barda que no pudo acabar y que pretendió ser refinería, o a un monumento a la corrupción como el que tenemos ahí en Reforma. Oye, Arturo, vamos a jugar a adelantarnos en el tiempo con lo que tenemos de elementos disponibles a partir de lo que hemos escuchado del PT y del propio Verde. ¿A quién hay que atribuirle la derrota de no tener los números necesarios para pasar una reforma electoral? No está derrotada todavía, lo ha dicho aquí la mesa, el propio compañero de Movimiento Ciudadano ha dicho: nosotros sí compartimos algunas cosas de la reforma electoral. Yo estoy seguro que los compañeros del Partido del Trabajo y los compañeros del Partido Verde harán su análisis y verán si nos acompañan o no. Yo insisto, no la daría por muerta. Es más, puedo anticipar que hay compañeros de otros partidos políticos que a mí en lo personal, no puedo decir los nombres, me han dicho: vamos a acompañar la votación de la reforma electoral. ¿Para tener 2/3 partes? Pues yo creo que sí. Yo tengo mucha esperanza. Luisa, vamos breves, por favor. Creo que gran parte del por qué no está funcionando esta reforma es por cómo se utilizó el presidencialismo de manera tan vertical. Hacer una comisión que no incluyó al resto de los partidos políticos, que no incluyó incluso académicos y que solamente incluyó a personas que contribuyen de manera vertical a la presidencia de la República, claramente genera que no haya un consenso y que no haya ideas que puedan beneficiar a la democracia. Lilia. Yo cerraría diciendo que no debemos de caer, y se lo digo siempre fraternal y cariñosamente a todos
aseguro, y a todos nuestros compañeros de Morena, no debemos de caer en la trampa de que esto divida un movimiento que ya ha llevado a la presidencia a 2 presidentes de la República, un proyecto del que el PT no solamente es parte fundamental y esencial, y lo digo porque y en este tema yo actuaré con estoicismo y con generosidad, pero el linchamiento que ha habido, sobre todo en las redes sociales, no solamente a mi persona, sino a institutos políticos que han dado, vamos a decir, una opinión distinta, me parece que es el método equivocado para cualquiera que dentro del movimiento esté impulsando esto. Y lo digo porque esto afecta a nuestro movimiento de manera general. Bueno, ¿esos ataques fueron desde Morena? Yo creo que muchos orquestados desde la derecha, específicamente en lo que tiene que ver conmigo, se saca un análisis de mi declaración patrimonial que además está ahí, yo la he hecho pública porque yo soy así, y además se tergiversa, pero que ha sido replicada por muchos medios relacionados con Morena, que obedecen a lo mejor a los intereses de aquellos que piensan que este movimiento debe de acabar o que se tienen que hacer más chiquitos, y eso no es correcto. Juan. Como te dije, Pedro, nosotros presentamos nuestra propuesta porque estamos obligados ante el pueblo de México a ofrecer una alternativa. Nosotros tenemos una visión alternativa a lo que ha fallado en el sistema electoral mexicano. Ahí está presentada la iniciativa, la presentamos en la Cámara. Y por otro lado, la mayor reforma en este país sería que se empezara a respetar la ley. Bajo la dirigencia de Dante Delgado y Jorge Álvarez Maínez, hemos sido los únicos en respetar la ley. En los inicios de campaña, en los topes legales y en la forma de conducirnos ante el pueblo de México. Esa sería la mayor reforma para Muy bien, les agradezco. El tema es acerca de los mexicanos que ya han salido pues de lo que es el conflicto o el territorio del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Conocer si ya tienen los datos actualizados de cuántos mexicanos ya están. Sí. ¿Los tienes? 1009 de... A ver, pásame los países para que los podamos reportar. 1009 mexicanas y mexicanos que se transportan por tierra, y ahí donde ya hay vuelos ya son repatriados. Turquía es uno de los países en donde hay vuelos y pueden regresar a México. ¿Han detectado, Presidenta, un ingreso de ciudadanos de Irán a México, refugiados sobre este conflicto? Que estén llegando a México. No, más allá de los ciudadanos mexicanos, no. Y por último, Presidenta, el día de ayer Alfonso Ramírez estuvo platicando precisamente de esta falta de votos por parte de la coalición del PT y Verde, y platica acerca del plan B que usted ya nos había comentado. Él señala que es necesaria una coalición política y ciudadana dentro de este plan B, y que que venga a permitir de alguna otra manera esta alianza la transformación de muchas instituciones del Estado mexicano. Él habla especialmente de combatir la corrupción y la impunidad que existen, sobre todo con los privilegios. ¿Usted ve esta alianza ciudadana, esta coalición política necesaria para continuar en este proceso del plan B que se avisora de alguna otra manera pudiera suceder en materia de la reforma electoral? Pues no sé exactamente a qué se refiere Alfonso. A ver, por la encuesta, la aprobación de la presidenta. Mi aprobación sí de ENCOL, porque pasamos del resultado de las... Fíjate. O sea, hay una aprobación mayoritaria, no solo a mi persona, sino lo que representamos como proyecto. Si hubiéramos traicionado nuestro pensamiento, pues no tendríamos esa aprobación. Si hubiéramos traicionado la cercanía con el pueblo, pues no tendríamos esa aprobación. Si hubiéramos privilegiado a los demás recursos económicos frente a los más pobres del país, pues no tendríamos esa aprobación. Si nosotros hubiéramos cedido en nuestra soberanía, pues no tendríamos esa aprobación. Entonces esa aprobación tiene que ver con un proyecto de nación, y eso es lo que piensa el pueblo de México. La gran mayoría está de acuerdo con el proyecto de nación que representamos. Pues esa es la gran alianza,
la del gobierno con el pueblo. Mientras no nos separemos del pueblo, todo va a ir bien. Presidenta, ya por último, el día que aquí estuvo el general Treviño explicando los operativos dentro de este personaje, conocido como el Mencho, me llamó mucho la atención cuando platicaba que ya existe alguna resistencia por parte de los jóvenes para ingresar a los grupos delictivos. Y de alguna otra manera hablaba de lo que es la atención a las causas. Aquí cada martes de seguridad nos dan números, nos dan datos que en sí, pues bueno, la gente le busca, ¿no? Pero ¿cuál sería en este caso, presidente, el papel fundamental que tiene la atención a las causas en este programa de seguridad? Muchas gracias, presidente. Cuando los equipos van casa por casa, preguntan a las familias su problemática. Puede ser que la familia, ninguna de los adultos, o puede ser un adulto o una adulta, no tiene empleo. Y eso pues genera problemas de ingreso en la familia. Puede ser que un joven de 15 años no haya podido entrar a la preparatoria. Puede ser que los niños y niñas por alguna razón no van a la escuela. Puede ser que la vivienda tiene problemas graves. Entonces, no es solamente que se toque la casa y se diga, ¿qué tal? ¿Cómo está? Venimos del gobierno. ¿Ya tiene la pensión de adulto mayor? No. Cuando se conoce la problemática, se canaliza. Entonces, se da una atención muy focalizada a la familia. ¿Necesitas empleo? A ver, Marat, ¿qué opciones de empleo hay en esta zona para que estas personas puedan tener empleo? ¿Qué programas tenemos que puedan ayudarles? Joven de 15 años, no tienes espacio en la escuela. A ver, Mario Delgado, vamos a ayudarle a este joven a que vaya a la escuela y que tenga su beca Benito Juárez. Nos dimos cuenta en todo este proceso, además de con la apertura de las preparatorias, pues que todavía hacen falta más preparatorias en el país, más universidades también, pero más preparatorias. Entonces ampliamos el número de preparatorias en lugares sobre todo pues más cercanos a la vivienda de las personas. Entonces ahora pues vamos a canalizar mejor. Si hay un joven, por ejemplo, que dice pues es que yo quiero hacer deporte, pues a ver, está el programa de Boxeando por la Paz, que es un joven que de alguna manera está en riesgo de entrar a un grupo delictivo por distintas razones. Ahora ya tenemos Jóvenes Unen al Barrio y entra a este programa. Entonces, la atención a las causas no solamente es los programas de bienestar, la educación, el acceso a la salud, Jóvenes Construyendo el Futuro, sino la atención a las familias. Y además se hacen actividades públicas de rescate de espacios públicos. Entonces llama a la ciudadanía, vamos a pintar esta cancha, vamos a limpiar esta zona que está muy sucia de la colonia, y eso pues permite también generar una actividad distinta en la zona. Entonces, a eso nos referimos con atención a las causas. Y los jóvenes, particularmente las y los jóvenes, pues los orientamos. Tienen problemas de salud mental, de algún problema de depresión, pues los orientamos para que puedan tener una salida. Por eso lo que presenta aquí Rosa Isela de las 324,000 casas, pues es que se ha atendido a 324,000 familias en las colonias de los municipios que hemos identificado como los de mayor problema. Hoy, por ejemplo, tenemos una reunión con presidentes municipales de 61 municipios del país, de todos los partidos, porque queremos hacer un programa especial en esos 61 municipios, junto con los presidentes municipales, obviamente gobernadoras y gobernadores también, pero queremos pues trabajar todavía más en la atención a las causas, que hemos identificado pues que son municipios que lo requieren todavía más. Entonces, ese es el programa de atención a las causas.
Y eso nos ayuda a que jóvenes, por ejemplo, que son primodelincuentes y tienen que ir a firmar a un tribunal cada semana, pues los canalizamos a Reconecta con la Paz, que es otro programa que tenemos. Entonces son atenciones focalizadas que nos ayudan pues también a estos resultados. Amigos, ¿qué les pareció el video? El diputado de Morena Arturo Ávila pone como chancla vieja a Luisa Pelufo del PAN. Arturo Ávila le dice a la panista que los únicos que se oponen a la reforma electoral son Acción Nacional y el PRI. Y es entendible, porque no quieren perder sus privilegios como el cobrar sin hacer nada y el fuero. Y también están en contra de todos los beneficios que le proporciona la 4T al pueblo de México, como programas sociales, becas y obras de mucha utilidad para la población tales como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya, la refinería Olmeca en Dos Bocas y tantas muchas obras más. Y Luisa Gutiérrez del PAN como todo panista. A falta de argumentos empieza a interrumpir a Arturo Ávila, y Arturo le dice que cierre la boquita, que lo deje hablar, que en dónde aprendió esos modales. ¿Acaso no fuiste a la escuela? Porque se ve que no te enseñaron a respetar, porque cuando uno habla, el otro escucha y viceversa. Y tú no haces nada de eso. A falta de argumentos, solo interrumpes, te entrometes y empiezas a decir una bola y sarta de mentiras, le dijo Arturo Ávila a la panista Luisa, que la dejó a punto del llanto. Estar al pendiente del próximo video, denle like, compartan el video y hasta la próxima. Dios los bendiga.